Ahora sí, chicos. Empezamos con el tema antimicrobianos 2. Ayer, bueno, Ray hizo la clase que era antimicrobianos 1. Prácticamente, ¿qué es lo que van a empezar a llevar durante estas 2 semanas? Que son antimicrobianos 1, 2, 3 y 4. Los que son más característicos de naturaleza más antibacterianas es el 1 y el 2. Ayer habló sobre los beta-lactámicos y el día de hoy vamos a hablar sobre otros tipos de antibióticos, con distintos mecanismos de acción. Vamos a empezar, antes de comenzar, ustedes quizás escucharon a través de lo que ya han vivido y todo ello, ¿les suena algún nombre como aminoglucósido, quizás tetraciclina, doxiciclina? ¿Por ahí escucharon algo, chicos? O quizás algo que termine en acitromicina, algo por ahí. ¿Les suena algo, chicos? Bueno, más que nada lo que justo estábamos hablando hace tiempo, hace ratito, y lo que las clases nos daban de los fármacos teratogénicos y más que nada de las familias. Bueno, en antibióticos sí estoy un poco perdido, pero tratando de sobrellevarlo, ¿no? Pero la verdad es que mucho no sabría decirte la verdad. En sí, antibióticos es un tema un poco pesado porque van a darse cuenta que hay antibióticos que, esos fármacos van a servir para muchas enfermedades y una enfermedad, pues, tú puedes utilizar por ejemplo, una doxiciclina, en algunos casos una aminoglucosa, en algunos casos un betalactámico, y tienes que ver a qué tipo la enfermedad o esa bacteria, a qué tipo de fármaco ya se volvió resistente. Porque, como ustedes saben, ese patógeno es muy inteligente. Al estar expuesto a estos fármacos, lo que ha logrado es captar cómo es su mecanismo de acción y saltarse. Y puede hacer por bomba de flujo, formando enzimas. Y, y lo que pasa es que estos fármacos de primera línea ya se ven ya desfasados. Lo que tenemos que hacer es buscar otros fármacos que nos sirvan para esos tipos de bacterias, pero esos fármacos tienen más efectos adversos. Es el claro más ejemplo de tuberculosis, que es algo que el Perú es campeón en tuberculosis. Ahora ya no hay tuberculosis ya sensibles, que es la más clásica, sensible a rifampicina y cinosida. Ahora hay tuberculosis MDR, que es multidrogo resistente, e incluso la XDR, que es extremadamente resistente. O sea, y eso es por los mecanismos de resistencia, que lo vamos a ver al final de la clase. Y vamos a empezar. Ayer vieron sobre fármacos que actúan sobre la pared celular, la pared la pared de la bacteria. Ahora vamos a ver fármacos que actúan dentro de la síntesis de las proteínas de la bacteria. ¿Cómo es que este patógeno eh, forma las proteínas? ¿Para qué? Para que pueda producir sus organelas, para que pueda producir subunidades de la membrana. Entonces, estos fármacos han ido y van a atacar por así decirlo, de dónde se produce todo, dónde se genera, por así decirlo. No solamente a la ribosoma, que es la formadora de proteínas, sino también al ADN y en unos casos al ácido fólico. Por eso está bien dividido. Pero para esto, chicos, tienen que recordar bastante un poco sobre bacterias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esos tipos de fármacos, vamos a ver que, decimos gram positivos. Esto sirve para gram negativos. Esto sirve para atípicos. Esto sirve para anaerobios. Ya, bueno. Como vamos a hablar bastante de eso, tienen que recordar cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos. Cuando nosotros hablamos de Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus es como por así decirlo, la estrella de los gram positivos. El gram positivo, su estrella, es el Staphylococcus aureus. Así cuando ustedes vean el Staphylococcus aureus, ya, gram positivo, así. Tienen que tenerlo en su cabeza. O el Streptococcus pneumoniae, que también es una enfermedad, es un patógeno respiratorio. Cuando vean Streptococcus, Staphylococcus, gram positivos. También los bacilos. Y por ello, cuando hablamos, el gram positivo es, por así decir, la primera línea. Todos los fármacos de la primera línea, que son los betalactámicos, los glucopéptidos, que dentro de los glucopéptidos están la vancomicina, y los betalactámicos están la penicilina, amoxicilina, todos los más conocidos. Luego vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a ver los gram negativos.
Los gram negativos vamos a tener cocos también, pero tenemos que tener los bacilos. Por ejemplo, aquí vamos a tener la Escherichia coli, las pseudomonas, y como si teníamos la estrella aquí, que eran el estafilococcus y el streptococcus, las estrellas de los gram negativos es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cuerpo, la Escherichia coli es una bacteria comensal, vive dentro de nosotros. Y las pseudomonas, ¿por qué? ¿Por qué las pseudomonas? ¿Tienen idea de por qué es importante conocer las pseudomonas? ¿O escucharon de la pseudomona? ¿O de la Neisseria quizás? En la teoría solo mencionaron que las pseudomonas eran como que las más peligrosas, supongo que porque tendrá un efecto más fuerte o algo así. La pseudomona, bueno, es una de las más poderosas, sí, pero también tienen que ver que las pseudomonas es una de las uno de los principales patógenos intrahospitalarios. O sea, uno cuando se interna en un hospital, cuando tiene una operación, le da una neumonía, tiene que pensar que está infectado por pseudomonas. Por eso cuando hablemos de neumonía más adelante, bueno, no en fármacos, ya cuando vean otros cursos, la neumonía se divide en dos: neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, el principal patógeno que debemos saber así de cabeza, el primer patógeno que se nos tiene que venir es la pseudomonas. Luego sale la Klebsiella, la protozoa, pero eso después. Primero, pseudomonas. Por eso cuando ven pseudomonas es intrahospitalario. Tienen que recordar bastante. Y la Neisseria, chicos, ¿se recuerdan en qué enfermedad? Una ETS está conocida y una meningitis. La gonorrea. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de gonorrea, estamos hablando de un gran negativo. La Neisseria tiene dos, más conocidos. La Neisseria que genera la gonorrea y también la Neisseria que genera meningitis. Genera meningitis y gonorrea. Entonces, cuando ustedes le hablen, chicos, de Neisseria meningitiae, Neisseria gonorrea, ya es un gran negativo. ¿Ustedes creen que sensible, bueno, una penicilina le va a hacer efecto a una Neisseria gonorrea, una Neisseria meningitis? No. ¿Por qué? Porque solamente va a atacar a los gran positivos mayormente. Cuando hablamos de gran negativos, pseudomonas, Neisseria, Escherichia coli, siempre recuérdense, chicos, que aquí va, como dice, resistencia frecuente. Requieren betalactámicos con inhibidores o carbapenémicos. En este caso, los betalactámicos, para que puedan actuar aquí, tienen que utilizarse. ¿Ustedes escucharon el ácido clavulónico, chicos? O Artobactam, no se escucharon. Ya bueno. Bueno, este es un tema más de ayer, pero en sí, los betalactámicos, a veces se les suelen agregar, en este caso el ácido clavulánico, que el ácido clavulánico, en palabras más didácticas, lo que hace es, por ejemplo, esto va a atacar la bacteria a través de su pared. La bacteria, ¿cómo se defiende? Sacando unas enzimas que se llaman betalactamasas. Entonces, ¿qué hace el betalactámico para luchar contra esas betalactamasas? Lleva al azobactam y esa enzima se come esto. En este caso, el ácido clavulónico. La enzima es como si fuera su clon. Es como si llevara su clon y la enzima que tiene que defender a la bacteria de esto va y se lo come, se distrae con esto. Y así el betalactámico entra. Es un tipo de mecanismo por el cual los gram positivos, bueno, los betalactámicos pueden actuar en los gram negativos. Por eso que siempre cuando a veces dan amoxicilina a través de una faringitis fuerte, una neumonía adquirida en la comunidad, se le da siempre una amoxicilina más ácido clavulónico. Otro que han escuchado bastante en el hospital, que es el pipetazo, que es la piperacilina más azobactam, igualito. Piperacilina es un betalactámico y el otro viene a ser como un protector, como si fuera su clon. Así traten de verlo. Y luego vamos a ver las atípicas. Dentro de las atípicas, chicos, vamos a ver los que no tienen pared o que son de manera intracelular. Aquí vamos a ver el micoplasma,
el clamidia, la legionela. ¿Y con qué se trata esto? Con los macrólidos, tetraciclinas o fluoroquinolonas, que de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. De esto ya hablaron ayer, ya habló, en gran medida habló. Ahora, lo que vamos a hablar hoy día, chicos, es de los atípicos. Y aquí le puse un cuadrito de los distintos mecanismos de cada uno. Esto solamente para que recuerden un poco de bacterias, porque de esto, chicos, van a hablar bastante. Y si se pueden aprender esto, créanme que ya antimicrobianos, porque siempre los antimicrobianos te confunden bastante porque te dicen, ya, esto sirve para legionela, esto sirve para el cetococo, esto sirve para el pseudomonas, y pucha, si tú te tratas de memorizar todo así, te vas a confundir. Selecciónalo por familias, gran positivos, gran negativos y atípicos, que de eso es la gran mayoría que viene. Ahora vamos a ir con los inhibidores de la subunidad 30S. Como recordando, las proteínas tienen dos subunidades, la subunidad 30 y la subunidad 50S. ¿Para qué sirve esto? Porque acá se van a formar ¿qué? Acá tienen como dos cabezales y se van a formar ¿qué? Proteínas. ¿Para qué sirve la proteína, chicos? Prácticamente para formar todo lo que tiene la célula. Su pared celular, más ribosomas, sus lisosomas quizás que tienen, sus plasmios, todo esto. Entonces, chicos, ¿cómo va a actuar el antibiótico? Atacando este de aquí. Dentro de ello vamos a tener distintos tipos de familias. Aquí tenemos los aminoglucósidos, chicos. Los aminoglucósidos tienen un mecanismo de acción, ustedes saben, ¿dónde atacan? En la subunidad 30S. Pero no solamente ahí quedan, sino que tiene tres tipos de mecanismos. Bloquea el comienzo de la síntesis de proteína, bloquea la traducción ulterior y ocasiona terminación prematura, y incorpora el aminoácido incorrecto. Ustedes saben que para que se forme una proteína, son muchos aminoácidos de manera ordenada para que se forme una proteína. Pero ¿qué hace el aminoglucósido? Pone otro incorrecto para que se corte todo. O bloquea la traducción. O bloquea el comienzo. O bloquea el iniciador. Estos mecanismos puede ser que le pregunten, chicos. En tu pasito, mencióname un mecanismo del aminoglucósido. Mencióname dos distintos mecanismos del aminoglucósido. El principal, ustedes saben, actúa sobre el 30S, pero acá tienen tres mecanismos específicos. ¿Y a qué se refieren con aniquilación sinérgica, chicos? ¿O qué es lo que ustedes creen? No sabría decirte, Juan, disculpa. No es preocupen, chicos. Cuando hablamos de aniquilación es como una matanza. Cuando hablamos de sinergismo, chicos, es cuando se unen dos fármacos para que, por así decirlo, ataquen de una manera más eficaz al fármaco. O sinergismo en cualquier tipo de fármaco es cuando dos fármacos potencian el efecto. Suman su efecto, sinergismo en suma o sinergismo en potencia, cuando uno potencia el efecto del otro. A eso hablamos de sinergismo. En este caso, los aminoglucósidos pueden acompañarse de otros fármacos. ¿De quién? De los betalactámicos y los glucopéptidos. ¿Por qué, chicos? Los betalactámicos y glucopéptidos, ¿a quién atacan, chicos? ¿Se recuerdan? A la pared. A la pared bacteriana. Miren, si tú atacas a la bacteria, esta es la bacteria, tú estás atacando en la pared. ¿Qué haces cuando atacas la pared? Permites que quien entre el aminoglucósido. ¿El aminoglucósido qué va a hacer? Va a ir a la ribosoma y va a impedir que formen proteínas. A eso me refiero con sinergismo. ¿Por qué? El betalactámico glupéptido lo que va a hacer es destruir la pared. ¿Y qué va a hacer el aminoglucósido? Va a impedir la formación de proteínas. Entonces tiene distintos mecanismos y los dos mecanismos suman. Por ello que se llama aniquilación sinérgica. Por ello, chicos, cuando hablen de aminoglucósidos, le va a preguntar con qué tipo de antibióticos se pueden mezclar los aminoglucósidos. De frente, betalactámicos o glucopéptidos.
Si no les viene betalactámicos, la vienen con un fármaco. Amoxicilina, piperacilina, meropenem. Todo, cualquier tipo de betalactámico puede fusionarse con aminoglucosis. Y los glucopéptidos. ¿Quién está dentro de los glucopéptidos, chicos? La vancomicina. Entonces, le pueden ir a pregunta. Si queremos generar un sinergismo en suma, ¿a qué fármaco se le puede sumar la vancomicina? Un aminoglucósido. Dentro de los aminoglucósidos, todo lo que termina en cina. Getamicina, amicacina, estreptomicina, neomicina. Todo lo que termina en cina. ¿Quedó claro esto de la aniquilación sinérgica, chicos? ¿O Sí. quedó? Sí, todo claro. Ya, perfecto. El espectro es también algo que decir que ustedes cuando vean antibióticos, su espectro, así, de ley, antibiótico, espectro. ¿Espectro para qué sirven, en otras palabras? Los aminoglucósidos, la gentamicina, se utiliza para gram negativos. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Entonces, si yo quiero tratar un gram negativo, pienso en aminoglucósido. Esto ya puede ser, eso es como un plus, es un extra, que le pueden ir también sepsis, endocarditis y gentamicina, ¿dónde se utiliza esto? ITU. Cuando ustedes le ven a un paciente, una mujer que tenga ITU, de frente, su primera opción, aminoglucósidos. Amicacina. ¿Para qué sirve la amicacina? Es un amplio espectro resistente a enzimas inactivadoras. O sea, si usted tiene una bacteria que es resistente a la gentamicina, ¿cuál es el próximo nivel? Amicacina. ¿Por qué? Porque es resistente a esas enzimas que están inactivando la gentamicina. Entonces, ¿a quién? ¿Frente a quién? A las pseudomonas. Ya mira, cuando hablamos de pseudomonas, ya pensemos en amicacina. Acinobacter, Enterobacter y también, chicos, ese es otro. Tuberculosis. Cuando hablamos de amicacina, chicos, aminoglucósido, piensen pseudomonas y tuberculosis. Porque anteriormente, dentro de la cobertura para TB multidroga resistente se utilizaba la amicacina, pero van a ver que ya no se utiliza porque tiene muchos efectos adversos. Estos aminoglucósidos son muy buenos, tienen muchos efectos, mecanismos de acción, amplio espectro, pero ¿cuál es lo malo, chicos? Tiene efectos adversos muy peligrosos, muy dañinos. Y acá lo que les he dicho, infecciones por cepa resistente a gentamicina. Primero piensen en gentamicina. No se puede, hay una resistencia a amicacina. Así, gentamicina, amicacina. ¿Cuál es otro, chicos? Estreptomicina. ¿Para qué también sirve? Para TB. Miren. Tapando el otro. Entonces, si nosotros vemos, dentro de los aminoglucósidos se utiliza para medicamentos para TB, que no sean su esquema conocido, aminoglucósidos, piensen primero. Amicacina y estreptomicina. Otro color a pintar para que vean. TB. Y lo demás ya es como algo extra. Enterococcus, sinergia con... Y acá mira, esto es lo que estoy diciendo. Sinergia con penicilina. Prácticamente es esto. La penicilina es un betalactámico. Por eso que dice que la estreptomicina, junto con la estreptomicina, junto a la penicilina, sirve para el enterococcus, que es una bacteria de entero, se dice porque está en el sistema entero, en el estómago o vísceras. Entonces se utiliza para TB. Neomicina. ¿Para qué sirve neomicina? Cuando hablemos de uso tópico, chicos, de frente, piensen, uso tópico, cremitas, ¿a qué vamos a usar? A la neomicina. Más que todo esto, porque no, ya esto se repite. Si ustedes piden un antibiótico de uso tópico, neomicina, aminoglucósido y listo. Pero siempre cada fármaco, chicos, tienen que saber para qué sirve, cuál es lo importante. Gentamicina, primera línea para ITU. Amicacina, ¿para qué? Para TB, pero también para cepas más resistentes de la gentamicina. Y pseudomonas. Estrepto, también para TB, pero también hace sinergismo con la penicilina. Esto no lo veo mucho, más que todo la TB. Y neomicina cuando queda un fármaco de uso tópico o oral.
Sí, chicos, ¿alguna duda? Sí, Juan, disculpa. Con respecto al espectro, ¿la gentamicina es de amplio espectro o de bajo espectro? Disculpa. ¿Genta? Sí. La genta es, más que todo, se relaciona más para gram negativos. Por eso más para Ay, Escherichia coli, Klebsiella y ay, Pseudomonas. ay. Es como la primera línea. Ok. Porque la ITU, cuando ustedes piensen en ITU, chicos, siempre es, la mayoría de veces es porque la Escherichia coli ha migrado del tracto gastrointestinal hacia las vías urinarias de la mujer o del hombre. Entonces, cuando ustedes piensen en ITU, es por E. coli. ¿Y quién es E. coli? La gentamicina. O también puede ser por Pseudomonas también. Por eso cuando hablamos de Pseudomonas E. coli, gentamicina. Pero si queremos darle más espectro, ya esa bacteria es resistente a la gentamicina, amicacina con todo. Y de paso, si tiene TB, también se lleva la TB. Y algo importante aquí, chicos, que falta poner, es que es bactericida. Es otra de las características que deben recordar bastante. Si una bacteria es bactericida o bacteriostática. En este caso, los aminoglucósidos, y se borró todo. Los aminoglucósidos son bactericidas. Eso deben recordar bastante, chicos. ¿Por qué es bactericida? ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos se unen de manera irreversible a la subunidad 33. O sea, una vez que se une, toda su vida de la subunidad va a estar el aminoglucósido a su lado. Por ello, tiene una acción bactericida. Y por ello es que es muy eficaz el aminoglucósido. ¿Así todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya ves. Como siempre, chicos, recuerden espectro y medicamento. ¿Para qué sirve? Siempre el medicamento, porque te puede venir aminoglucósidos o el nombre medicamento. Amicacina para qué sirve, gentamicina para qué sirve, streptomicina sí. Y ahora sí. Vamos con la farmacocinética. Acá es donde está la cosa. En la farmacocinética está otra característica de por qué es muy buena el aminoglucósido. Muy pobre por vía oral, se administra casi siempre por vía parenteral. Solo neomicina por vía local e intestino, bueno, eso no mucho. Más que todo esto, por vía parenteralmente. La distribución se distribuye solo en líquido extracelular, no penetra bien en tejidos grasos, abscesos, LCR ni dentro de células, ¿no? Atraviesa placenta. Esto, chicos. Como mencionaba Luis, dentro de los medicamentos teratogénicos, recuerdan que dije que estaban los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque generaba ototoxicidad. Y es una ototoxicidad irreversible, chicos. Pero no solamente nefrotoxicidad. Y también bloqueo de la placa neuromuscular. Puede generar como si tuviera miastenia gravis, ¿no? Lo puede levantar, le da calambres, y no se explica por qué, y es por el aminoglucósido. No se metaboliza, se elimina por filtración neural. Su excreción renal 100%, chicos. Entonces, si un paciente con insuficiencia renal crónica toma aminoglucósidos, puede intoxicarse. Por eso, en insuficiencia renal, tener cuidado. Y estos efectos adversos, chicos. Y dentro de estos acá hay otro que es peor también. Es neurotóxico. Bueno, es prácticamente eso, ¿no? Pero igual, siempre recuerda ese chico. Por eso que su uso ya se está descontinuando. Bueno, acá en Perú lo estamos utilizando porque no queda de otra vez otro medicamento. Pero otros países ya se está dejando porque, mira, tiene muchos efectos adversos muy graves. Que eso también preguntan bastante. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Sí, dijiste sobre el bloqueo de la placa neuromuscular estaba relacionado con la miastenia gravis, ¿no? Claro, por ejemplo, si pacientes que tienen miastenia gravis, que es lo que pasa que ya no tiene otros receptores, si tú le das esto, va a exacerbar su enfermedad. Ok, Juan, gracias. Ya, listo, chicos. Ahora vamos a empezar con otro que viene a ser
primero la familia de los aminoglucósidos, ahora vamos a ir con la familia de las tetraciclinas. Las tetraciclinas, como bien dice, es un inhibidor de la sulfonía 30S. Vamos a ver acá, chicos. Como pueden ver, aquí es el sitio de tetraciclina. Lo que va a hacer es inhibir la formación de proteínas. Lo que tienen que recordar estos chicos es que requieren transporte activo al interior bacteriano, o sea, dependen de energía. ¿Esto por qué es importante? Porque necesitan de la entrada de oxígeno. Entonces, cuando hablemos de tetraciclinas y le pregunte, ¿las tetraciclinas son efectivas ante anaerobios? Y ustedes van a decir no. ¿Por qué, chicos? Porque necesitan de un flujo de oxígeno. Entonces, cuando necesita el flujo de oxígeno, no sirve para anaerobios. Te dicen, no, necesito, por ejemplo, anaerobios, ¿quiénes son cuando hablan de anaerobios, chicos, recuérdense en todas las bacterias comensales que el cuerpo tiene. La gran mayoría que está en el intestino. Los bacteroides, los lacticilos, o sea, los nombres feos más raros, más que escuchan así más raros, los clostridium, ahí está. Esos son anaerobios. ¿Por qué anaerobios? Porque están en el colon, y en el colon no hay oxígeno. Por eso que son anaeróbicos. Por eso les gusta vivir en esas zonas donde no hay presencia de oxígeno. Pero en cambio las tetraciclinas no son efectivas ahí. Son bacteriostáticas, no son bactericidas. ¿Por qué? Porque esto es una unión reversible. ¿Qué significa? Que va a estar un rato la tetraciclina y que luego se va a despegar y va a dejar que se siga produciendo las proteínas. O sea, no va a llegar a un punto que mata la célula, solamente va a interrumpir, va a retrasar su crecimiento. A eso se llama bacteriostáticas, cuando tú retrasas el crecimiento bacteriano, más no la matas, solamente retrasas que crezca. Y dentro del espectro, chicos, vamos a mencionar dos, las tetra y las doxiciclinas. Eso de ley. Esta es la más conocida, pero cuando hablo de tetraciclina, chicos, es un amplio espectro bacteriostático, como mencionado, para gram positivos, Staphylococcus aureus, como les mencionaba, que es un gram positivo, Streptococcus pneumoniae, variable. Dentro de los gram negativos, Haemophilus influenzae. ¿Qué es lo que va a generar? Neumonías atípicas. Cuando ustedes hablen de neumonías atípicas, piensen en tetraciclinas. Siempre las tetraciclinas, cuando vean una neumonía típica, que es por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, todas esas enfermedades más neumonías que son por bacterias, que no es de la más conocida. Perdón. El Streptococcus es de la neumonía más conocida. Neumonía adquirida comunidad es la más conocida. Cuando hablemos de hemófilos, de Mycoplasma pneumoniae, todos esos que son los atípicos, vamos a empezar en tetraciclinas. También, mire, tiene acción sobre gram negativos. Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Campylobacter, Yersinia pestis. Y acá están los atípicos. Mycoplasma pneumoniae, Clamidia rickettsia. Esto es lo que quieren que recuerden. El Plasmodium falciparum. ¿Se recuerdan para qué enfermedad es esto, chicos? El Plasmodium. ¿Se acuerdan de la malaria? Sí, justo te iba a decir eso. Exacto. Mira, cuando pensemos en malaria, recuérdense en tetraciclinas. Porque siempre va a atacar siempre a los protozoos. O sea, dentro de todo, sé que son bastantes bacterias, chicos. Es bien fregado aprender todo al principio. Pero siempre recuérdense, gram negativos, tiene acción en gram negativos, gram positivos y en atípicos. O sea, puede atacarte un Haemophilus, un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus influenzae, que es un negativo, Neisseria gonorrhoeae, como les he mencionado. O sea, prácticamente la tetraciclina chapa todo esto, gram positivos, gram negativos y algunas atípicas. Así que cuando veas tu tetraciclina, tiene amplio espectro. Y ahora vamos con la doxiciclina, que es también la más campeona. Voy a aumentarlo, chicos, porque está muy chiquito. Perdón, no lo he visto así.
Ya. Obviamente que está todo. Plasmodium para malaria. Malaria, tetraciclina. Pues. Ahora vamos con la doxiciclina. Es similar a tetraciclina, pero más activa y con mejor absorción oral. O sea, todo lo que decía acá de la tetra, prácticamente piensen en la doxiciclina. Siempre doxiciclina va a ser todo lo que está chapando la tetra, pero es mejor. Aquí sabe, la riqueza, clamidia, micoplasma. Y esto, chicos, la enfermedad de Lyme, que está en su teoría y también yo lo puse aquí por si acaso. Enfermedad de Lyme, ¿quién chapa? La doxiciclina. Y también, por eso siempre que le hablen, alguna cepa de MRSA comuniquen. Cuando hablemos de, por eso siempre que hablemos de tetraciclinas, recuerden, chicos, neumonía, atípicas, si ya no pudieron molestar casi la mayoría, siempre tienen que recordar estas tres cosas. Neumonía típicas, malaria y enfermedad de Lyme. Estas tres cosas, chicos, sí o sí les pregunta por doxiciclinas o tetraciclinas. Y su mecanismo que es bacteriostático, porque te pueden venir en verdadero o falso. Tetraciclina, bacteriostático o bactericida. Aminoglucosio, bactericida o bacteriostático. Y eso, chicos. Eso sí tienen que tener. Y también que no funciona en quién, en anaerobios. Eso. Estos 4 puntitos. Malaria, neumonía típica, enfermedad de Lyme y anaerobios. Eso, chicos. ¿Todo claro, chicos? ¿Ahí? Sí, está claro, pero tenía una pregunta. Dijiste acerca de la doxiciclina que tiene mejor espectro que la tetraciclina, ¿verdad? Ya. Sí, ¿Y porque se usa siempre. preferentemente la doxiciclina o la tetraciclina? No, la doxi. Doxi, ok. Siempre Gracias. cuando hable de tetraciclina, su representante estrella es más la doxiciclina. Antes se usaba más la tetra, pero ya siempre los fármacos, todo medicamento siempre se trata de innovar para mejorar, para tener amplio espectro y reducir los efectos adversos. En este caso es la doxiciclina. Ok, Juan, gracias. Chévere, listo. Ahora avanzamos con el ADME, que viene a ser la farmacocinética. Buena vía oral, especialmente doxiciclina y minociclina. Y esto, chicos, recuerden bastante, que disminuye con alimentos, leche o antiácidos. ¿Por qué? Porque forma quelantes. Y al formar los quelantes es como que va a inhibir la acción del fármaco. Por eso, cuando ustedes den a su paciente su doxiciclina, porque viene por neumonía típica, tú les decías, ¿sabes qué? No me tomes esto con leche, o quizás ese paciente sufre gastritis. Entonces tiene que tomar su antiácido. Entonces tienes que tener bastante cuidado, o saber bastante de todas las enfermedades que tiene el paciente para poder darle los antibióticos. No es darle por darle. Tienes que saber todo prácticamente. Distribución, amplia, amplia distribución, pulmón, próstata, piel. O sea, mira, a diferencia de aminoglucosis, esto penetra todo, chicos. Secreciones respiratorias, buena penetración. Y también otros efectos adversos bien vistos, se acumula en dientes y huesos. Pues siempre piensen en doxiciclinas, un hueso o su diente, piensen. Ya, para que se recuerden un efecto adverso. Metabolismo hepático parcial y que tiene un tiempo de vida prolongada. Más que todo la doxiciclina, porque la tetraciclina ya está de desuso mucho, porque mira, cada 8 horas. En cambio, la doxi, tomas uno y te dura 16 horas. O sea, tiene un mucho mejor efecto prolongado. Luego tenemos la eliminación por dónde? Renal y biliar o fecal también puede ser. Efectos adversos, chicos. Ya. Fotosensibilidad también. Otro de los efectos bien vistos acá. Fotosensibilidad. Si le preguntan, ¿por qué es casi el único que genera fotosensibilidad, chicos? El medicamento, el fármaco genera fotosensibilidad. O el antibiótico, doxiciclina. Doxiciclina, sí. A su cabeza tiene que estar doxifoto, doxi. Presión cutánea exagerada, doxiciclina, alteración dentaria, justo lo que le dije acá, diente y hueso. Depósito de complejo de calcio, prácticamente que se deposita ahí. Nefrotoxicidad.
Rara, si es rara, ya échale tierra. Ya no preguntan raros. Lo puse ahí para rellenar. Trastornos vestibulares, mareo, vértigo, más frecuencia con minoxiclina. Ya, bueno, esto también puede ser. Pero siempre recuerden esto. Alteración dentaria y ósea y fotosensibilidad. Y eso también. Esta joyita también, por si acaso. Así, chicos, ¿alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro por mi parte. Claro. Listo. Ahora avancemos con el siguiente. Ya hablamos del 30S. Ahora vamos a hablar del 50S. Aquí tenemos los macrólidos. Oye, acá se puso macrólidos. El mecanismo de acción va a ser que bloquean la translocación del péptido de información. Un efecto bacteriostático. Bacteriostático, pero dice a altas concentraciones es bactericida. Entonces, esto ya está como que bacteriostático, pero puede ser bactericida. A diferencia de la tetraciclina, que es bacteriostático. Solamente bacteriostático. Solamente retrasa la acción o sea, retrasa el crecimiento bacteriano, pero ahí no queda. En cambio, macrólido tiene esa doble chance. Altas concentraciones puede ser bactericida. Y aquí está, chicos, 3 conocidos. ¿Sabes? Eritromicina, acá sí se puede confundir mucho con las aminoglucosis, pero recuerden que eso termina en cina solamente. Todo lo que termina en cina es acá, pero si termina en micina, son los macrólidos. Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Recuerden, chicos, los nombres son muy parecidos, por eso traten de grabarse bien los sufijos, porque hay estreptomicina, eritromicina. Hay doxiciclina, doclixociclina también. O sea, son muy parecidos, bien fregados esto de antibióticos, de verdad. Vienen así parecidos y son totalmente distintos. Por eso traten de ver bien los fármacos. Yo, a pesar que estoy estudiando, me suelo confundir aún con los fármacos, así que ella es más práctica, creo ya. La eritromicina, chicos, mira, tiene un amplio espectro. Tiene gram positivo, gram negativos y atípicos. Pero acá el más vistoso, el más raro, la legionela. Si usted le pregunta, un paciente llega por legionela, ya de frente empiezan a caer, chicos, macrólidos. Pues siempre cada antibiótico tiene su bacteria rara que ataca. En este caso de los macrólidos, la legionela. Porque si te toca gram positivo, gram negativos y atípicos, piensa en el más raro. Porque si ya tienen gram positivos, te ataca el otro. Gram negativos, te ataca el otro. Tienes que empezar en el más raro. Así como acá les dije que se aprendan bien la enfermedad del Lyme. ¿Dónde está? Por acá. Por ejemplo, acá está gram negativos, gentamicina, amicacina acá más. Aquí está. Malaria. No, creo que está. ¿Qué acá está? Doxiciclina, el más raro que puede atacar, así como neumonías, malaria, la enfermedad del Lyme. Que eso les puede preguntar, de hecho. Así, acá tiene que aprenderse legionela, macrólidos. Macrólidos, eritromicina. ¿Qué más? Que también sirve para la neisseria, pero algunas cepas, entonces ya no le veo mucho. Si es algunas cepas, hay otro que es mejor, entonces no se aprende mucho por gonorrea. Gram positivos, Streptococcus pyogenes, neumonía y Staphylococcus aureus, pero que no MRSA. ¿Saben a qué se refieren cuando dice MRSA, chicos? Porque van a verlo bastante en Staphylococcus. Cuando hablemos de Staphylococcus, chicos, va a haber Staphylococcus aureus, que es el más común. El Staphylococcus aureus, chicos, para que lo vean, están presentes en la piel. Nosotros en la piel tenemos el Staphylococcus, sino que a veces cuando hacemos una herida e ingresa a la sangre puede generar una infección sistémica, pero eso más que todo es que sea bien con una cuidar bien salado para que te eso, porque es bien raro. Pero cuando dice MRSA es porque tiene un gen que lo ha hecho muy resistente ante todos los antibióticos de primera línea. Por eso cuando vean no MRSA es porque es un Staphylococcus aureus muy leve, tranquilazo, que puede servir. Pero si te dice MRSA
MRSA es porque estos estafilococos aureus tiene un mecanismo de resistencia muy, muy bien trabajado, por así decirlo, y tienes que darle medicamentos muy fuertes. O sea, hasta tienes que darle en vancomicina, cefalosporina de quinta generación, y así, cosa rara. Pero aquí se leve, acá aparece más legionela. En claritromicina, más activo contra gram negativos, H. influenzae, Mycobacterius avium, acá recuerda la lepra. Si les preguntan lepra, ¿quién le va a dar cuando tengan lepra? Claritromicina. Eritromicina, legionela, claritromicina, lepra. Y en acitromicina, amplio contra gram negativos y atípicos, clamidia, más que todo ETS, ¿no? Clamidia es ETS. Entonces, si bien un paciente hombre o mujer que tiene con clamidia, su acitromicina, gonorrea. Entonces, chicos, ETS, gonorrea, clamidia y también legionela también. Entonces, ¿quién piensan? Acitromicina. Entonces, si les pregunto un medicamento que está hablando de un paciente joven que tiene ETS, primero en su cabeza de frente, acitromicina, porque te ataca tanto la clamidia como gonorrea. Microplasma y también, mira, toxoplasma gondii en pacientes con VIH. Entonces, acitromicina es muy importante. ¿Todo claro, sí, chicos? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos con la farmacocinética. Así como está dividida en tres, acá también está dividida en tres. Algo para resaltar aquí, a ver. Distribución, amplio, y casi todos es buena penetración. Absorción, eh, alto gastrointestinal, pero la erytromicina tiene que ser acá. Se administra con estearato o etilsucinato porque es inestable medio ácido, y el estómago es medio ácido, entonces tiene que ir con un coadyuvante. Metabolismo hepático, bueno, hepático menos la citromicina, que no inhibe significativamente el CYP3A4. Y la expresión biliar, principalmente biliar miachico. Esto recuerden bastante. ¿Qué dicen los tres que son? Biliares. Entonces, ¿será seguro usar un macrólido en un paciente con insuficiencia renal crónica, chicos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Claro, porque se excreta mayormente por la bilis. Y acá va otra pregunta. Para infecciones en los, por así decirlo, en la vesícula biliar o, bueno, por esa zona, por así decirlo, el tubo digestivo, ¿será recomendado un macrólido? Yo diría que no, porque al haber una vesícula biliar, No, como más bien, que... es muy recomendado porque como se excreta por ahí, mayormente puede ser que el fármaco puede llegar a esa zona, porque para que llegue a las vesículas biliares un fármaco es bien difícil. O sea, mientras más metido esté la bacteria, mientras más dentro de nuestro cuerpo esté, tienes que darle un medicamento por más largo tiempo y un medicamento con muchos efectos adversos que tiene, porque tiene que penetrar hasta adentro. Por eso toma 2 meses, un mes, es bien fregado. Pero mira, acá el macróleo se excreta por las vías biliares, entonces se va a sedimentar y entonces va a hacer efecto en esas bacterias. Por eso, clásica pregunta que pueden en un caso clínico, paciente tiene una infección recurrente en las vías biliares, un florazo, ¿qué medicamento se le asocia? De frente, macrólido. ¿Por qué? Porque se excreta por esa zona, entonces va a haber mayor probabilidad que esos sedimentos puedan hacer efecto en esa infección. Por eso es importante, chicos. En este caso, esa farmacocinética, ¿por dónde se excreta? Juan, disculpa. Sí. Tengo entendido que hay fármacos inhibidores del CYP3A4. En caso, por ejemplo, como la eritromicina y la eritromicina se metabolizan por ese CYP, habría interacciones farmacológicas, supongo, ¿no? Exacto. Si es inhibidor, ¿qué podría pasar? Inhibidor sería más fármaco ¿Qué? libre, más toxicidad de fármaco. Exacto. Si es inhibidor del CYP3A4, pucha tu macrólido y lo eleva. Tu efecto adverso. Estos efectos adversos lo va a hacer más clarito. Y si es Ya, un dale, gracias. inductor,
al revés, ¿no? Pues siempre la farmacocinética, a veces hay cosas que no importan, pero estas cositas sí. Esta cosita se puede en un caso clínico y ya con eso ya lo sacas ya. Y también algo que preguntas antes de los macrólidos, chicos, porque es bien usado los macrólidos. Recuerda, si es bien usado, tiene que saber bastantes efectos adversos, porque si tú usas los efectos adversos, los doctores no te perdonan eso. Efectos adversos, hepatotoxicidad, te puede, en la eritromicina más que todo. ¿Por qué también? Porque se excreta por vía biliar principalmente. Entonces, va a generar hepatitis colestática aguda, formación de anticoagulato, listo. Efectos tóxicos en el tubo digestivo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se excreta por ahí mayormente. Entonces, ¿dónde están los efectos? Tubo digestivo, en el hígado. Anorexia, náuseas, más que todo en eritromicina. ¿Por qué? Porque se excreta principalmente por ahí. En el corazón, arritmia, chicos. Esto recuerden bastante. ¿Qué hace en el corazón? Eleva el segmento QT. Así que les preguntan así. Segmento QT es QRS y onda T. ¿Ven, chicos? ¿Todo claro así? Si se eleva este segmento QT, QRS, ese segmento se eleva, lo que va a generar que esas arritmias puede llevar incluso a una estasis ventricular, más que todo lo que tenga que ver con la repolarización ventricular. Por ello pueden incluso ser mortales, chicos. Pues siempre recuérdense, si estás dándole a tu paciente un macróleo, ¿qué puede pasar? Puede llevarle una arritmia, puede matarlo. Otros efectos tóxicos, fiebre, y esto no importa mucho. Más que todo esto, arritmias y las hepatitis, chicos. ¿Todo claro así, chicos? Sí, todo claro. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente, que son las lincosamidas. Dentro de las lincosamidas, acá el nombre clave que me acuerdo acá es la clindamicina. Clindamicina. Algo que preguntan de acá bastante, chicos, clindamicina. Igual, inhibidor de 50S, una zona que macrólisis clorafenicol, es bacteria estática, aunque puede ser bactericida. Entonces, dos cosas. ¿Para qué me sirve la clindamicina, chicos? Para gram positivos aerobios y anaerobios. ¿Se recuerdan dónde están los anaerobios, chicos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos? En el colon, ¿cierto? Prácticamente toda nuestra microbiota es anaeróbica. Entonces, ¿qué creen que pasa si tú tomas un medicamento que va a destruir toda tu flora bacteriana? ¿Qué puede pasar, chicos? ¿Qué dijiste? No te escuché, disculpa. Claro. ¿Qué puede pasar si tú ingieres este antibiótico y sabes que ese antibiótico ataca todo tu microbiota? ¿Disbiosis? Exacto, una disbiosis. Puede generarte diarreas, todo, pero ¿sabes qué es lo que puede pasar? En tu microbiota prácticamente hay varias bacterias, ¿no? Bacterias que forman las heces, todo, y hay bacterias que están en equilibrio. Las bacterias buenas y las bacterias malas, por así decirlo. ¿Qué pasa si tú matas las bacterias buenas, que son tus anaeróbicas? Estas bacterias malas suben, y dentro de estas bacterias malas están el Clostridium. ¿No escucharon el Clostridium difficile? Difficilia, lo sé. La cosa es que cuando se activa ese Clostridium o empieza a diseminarse, va a generar en el paciente una disentería, o sea, va a orinar sangre y moco. Pues siempre cuando tú ves a un paciente con diarrea, tienes que preguntarle, ¿orinó sangre y moco? ¿Orinó qué? Tienes que preguntarle, en semiología te hacen preguntar de toda la diarrea, qué color fue, si empujó o no empujó, si tuvo, por así decirlo, fue una diarrea explosiva. Tienes que preguntarle todo. Dentro de esas preguntas importantes, tienes que preguntar si orinó moco y sangre. Y si orinó moco y sangre, piensa, ya, de frente. ¿Consumió algún medicamento? Sí, he tomado me dijeron para una infección que tuvo, me dieron clindamicida. Pucha, tú le dices, ya, clindamicida. Pucha, ya entonces clindamicida, ya. Con eso sacas.
como tomó la clindamicina seguramente para estreptococcus pneumoniae, que es para una infección respiratoria. Tomó para esto, ¿y qué pasó? Al atacar esto también atacó sus anaerobios. Ha matado sus bacterias buenas, sus bacteroidetes, todos estos bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, todos estos nombres raros son los anaerobios. Entonces, lo que ha pasado es que ese paciente ha matado sus bacterias comensales y se ha diseminado este de aquí. Por ello es que le ha dado a ese paciente una enterocolitis, si no me equivoco. Y por eso que ese paciente viene con esa enfermedad, ¿no? Por eso siempre, ¿qué pasa con la clindamicida? Que genera esas diarreas sanguinolentas y todo ello. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes escucharon sobre la neumonía aspirativa, chicos? ¿A qué se refiere? ¿O por escuchar? Clindamicina, me equivoco. Hasta los nombres me equivoco, de verdad. Ya. La neumonía aspirativa, chicos, se refiere cuando un paciente que está internado o que está, por así decirlo, más que todos los pacientes viejitos también se puede ver, como ellos a veces duermen y a veces el reflujo que, por ejemplo, todo lo que el flujo gastroesofágico sale y entra hacia las vías respiratorias. Y como se han dado cuenta, chicos, toda nuestra microbiota, prácticamente qué es lo que ha entrado, qué puede ser que pase en esa microbiota que ha salido de nuestros de nuestro tracto gastrointestinal, ha mutado hacia el pulmón. Y ahí no es su área. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar una infección. Y nosotros queremos atacar esos anaerobios. Entonces, ¿qué le damos? Clindamicina. ¿Por qué? Porque ataca sobre quién? Sobre estos anaerobios que se han pasado del gastrointestinal, se han mutado a los pulmones. Entonces se tiene que dar este medicamento que ataca esos anaerobios. Esta es la enfermedad que le he dicho. La colitis pseudomembranosa. Es el efecto adverso más grave. Si ustedes escuchan colitis pseudomembranosa, piensen en clindamicina. Hasta ahí, chicos, ¿quedó claro o no se entendió una parte así? Todo claro. Discúlpame, repíteme lo de colitis pseudomembranosa, no te entendí. Perfecto. Bien. Normalmente como te había dicho, que en nuestro cuerpo, más que todo en nuestro colon, en nuestro tracto gastrointestinal, está lleno de puras bacterias comensales. Hay bacterias buenas, que son las bacterias bacteroides, Clostridium perfringens, no es el difícil. Estos están coexistiendo con estas bacterias que son las malas, por así decirlo. Las dos se complementan. Uno, por así decirlo, están en equilibrio. Uno no se desbalanza, o sea, uno no deja que el bueno no deja que el malo se disemine. Cuando nosotros tomamos ese medicamento ataca nuestras bacterias buenas, entonces hace que estas bacterias malas se diseminen en todo nuestro aparato gastrointestinal y genere toxinas. Les pueden producir también toxinas. Este Clostridium difficile produce la toxina A y B. Esta toxina A y B va a generar una inflamación y va a generar esto, ¿no? Esta colitis porque viene itis, inflamación de dónde? De colon. Que con el nombre sale, inflamación de colon pseudomembranosa. Por eso cuando vean la endoscopía se va a ver el colon de color medio amarillento. Ya con eso lo saca ya. Colon amarillento, colitis, orina sangre con moco, ya. ¿Qué ha tomado? Clindamicina, más seguro que ha tomado. Entonces, ¿qué se le da? Se le da enterogermín, más que todo trata de restaurar su microbiota, para que pueda volver al equilibrio de antes. ¿Se Ok, entendió, chicos? gracias. Sí. Ya, chévere. Esto es chévere porque esto pregunta bastante.
entre colitis y así. ¿Por qué? Porque es una amicina. Ahora vamos con la siguiente. Ahora ya hemos visto los inhibidores. Bueno, está todo en grande. Ya hemos visto inhibidores del 30S y 50S. Ahora vamos a ver los inhibidores del DNA, del genoma. Y ya cuando ustedes escuchen, chicos, inhibidores del ADN, de frente tienen que pensar que esto es un bactericida. Porque ustedes creen que la bacteria va a poder vivir sin su genoma. No, ¿sí o no? Tú le atacas el genoma a la bacteria y la bacteria muere ya automáticamente. Muere, chao. En cambio, el bacteriostático lo que hace retrasa el crecimiento. Pero cuando tú atacas el genoma, chao, la bacteria está muerta. Por eso que estos se llaman bactericidas. Dentro de esto vamos a tener los quinolonas. Los quinolonas es bastante escuchado, bastante sonado. Los fluoroquinolonas, los moxifloxacinos, todos los tienen stacino. Moxifloxacino. Todos los tienen saxino. Son quinolonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Va a atacar el ADN girasa y la topoisomerasa 4, que prácticamente es para la replicación, la replicación para que se pueda formar DNA, para que cree sus clones DNA, tiene que pasar la replicación. Ese proceso se llama replicación viral. Replicación del ADN. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cortar esto, no dejar que el DNA se reproduzca. Y recuérdense, chicos, eso también pregunto. Ya, DNA girasa, que era topoisomerasa 2. Y la topoisomerasa 4. Algo que siempre recordar, chicos, que el ADN girasa son para más gran negativos y la topoisomerasa 4 para gran positivos. Por ejemplo, la ADN girasa, que es topoisomerasa 2, ¿dónde se ataca más? Porque estos ginolonas va para ¿dónde? Positivos y negativos. Por eso este amplio espectro, pues se dan cuenta, es positivo y negativo. O sea, no hay pierde. Si tú vas por el negativo, va a atacar el ADN girasa. Si tú vas por el positivo, va a atacar el topoisomerasa 4. Y como negativos, E. coli, Pseudomonas, Helicobacter pylori, Streptococcus pneumoniae. Y el positivo, Enterococo, Streptococcus pneumoniae también, y el Staphylococcus aureus. Eso le preguntas, esto sí tiene que recordarse, chicos. El espectro, chicos. El cipro va a tratar más gran negativos. Por eso cuando hablen de cipro, traten de verlo por más negativo. Pseudomonas, Enterobacter, Haemophilus neisseria, Campylobacter, más que todo para usado ¿para qué? Para TB. Y acá volvemos a usar otros medicamentos que se utilizan para TB. Así como hemos hablado de los aminoglucósidos, también las quinolonas se utilizan para TB. En este caso, el ciprofloxacino. En el caso del levo, gran negativo ya. Es similar al ciprofloxacino, pero mejor actividad frente a gran positivos. Entonces, si tú hablas ciprofloxacino negativo, el levo es como que sube el nivel. Chapa. Negativo y positivos. Y también, mira, clamidia, microplasma es lo mismo. Y el moxifloxacino, mayor actividad frente a gran positivos, Streptococcus pneumoniae resistente. O sea, no es el simple, sino es el resistente. Anaerobios moderados, microplasma, legionela, pero no activos a Pseudomonas. O sea, es como que el moxifloxacino ya se hace muy, muy positivo ya. Ya es doble cepa de positivo. Ya es como que el negativo ya no le hace caso al negativo ya. Veamos, cipro, levo, moxi. Cipro negativo, levo como que para ambos lados y moxi ya casi todo positivo, incluso cepa resistentes. Traten de verlo así. Porque las quinolonas atacan los dos, positivo y negativo. Cipro más negativo, levo negativo y positivo y moxi full positivo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, tiene para recordar nomás. Dijiste que la topoisomerasa 2 era para los anaerobios o para No, los aerobios. no, gran negativos. Gran negativos y la topoisomerasa 4 era para. Gran positivos. Ok, listo, lo apunto Pueden entonces. poner así como un menos y un positivo. Ok, Ya para que se gracias. recuerden.
Porque eso sí, no lo había visto, disculpa. no, sí, por eso lo puedes poner así como para que te recuerdes, y ahí eso ya, sí o sí preguntan, fíjate. Y son bactericidas, pero también dependientes de la concentración. O sea, necesitas dar una concentración muy alta para que haga efecto el medicamento. Por eso estos medicamentos duran meses, días. Bueno, también tienes que darle una alta dosis también para que haga efecto. Ahora vamos con el siguiente. Farmacocinética es buena al casi 50-100% por vía oral, pero recuérdense que la leche, antiácidos y hierro también forma quelantes. Entonces tienes que tener bastante cuidado si le das a esos pacientes la leche, si ingresa con leche todavía. Distribución amplia por todo lado, o sea, entra muy bien para todo lado, o sea, buena penetración. En general, quien no tiene un metabolismo hepático parcial o moderado, no importa. La mayoría por dónde? Renal. Entonces, en insuficiencia renal crónica se debe graduar. Y aquí están también los efectos. Es muy buena, pero ¿qué es lo que tiene, chicos? Efectos adversos. Puede ser muy buena, pero mira, gastrointestinales, neurológicos, hepáticos, renales, dermatológicos, musculoesqueléticos, revasculares. Y dentro de aquí, algo que es bien vistoso es la tendinitis, o también el desgarro del tendón de Aquiles. A veces los pacientes que consumen ciprofloxacin o todos estos quinolonas, a la larga pueden presentar desgarro del tendón de Aquiles. Es el más vistoso. Eso le pueden preguntar. Y también prolonga el intervalo QT. Arritmias. Tendón. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ya voy por lo último ya. Sí, está claro. Perfecto. Entonces vamos por lo último, que son los inhibidores del ácido fólico. Que esto lo que va a hacer mayormente es de la formación del ácido fólico, que sirve bastante para la formación de ATP, todo ello. Va a haber dos tipos de medicamentos, las sulfonamidas y el trimmetoprim. Las sulfonamidas va a inhibir el ácido dihidroteroato sintetasa, enzima clave en la síntesis bacteriana del ácido fólico. Y si solamente ataca esto, se llama bacteriostático. Pero si es sulfonamida más trimmetoprim, que normalmente que se debe dar los dos, tiene un efecto bactericida. O sea, la sulfonamida se puede dar solo. Pero si tú le das ese trimmetoprim, mira, ataca dos cosas. Entonces va a generar un efecto bactericida, solamente si se da con trimmetoprim. El espectro de infecciones urinarias, o sea, itus, respiratorias por E. coli. ¿Ves? E. coli siempre es ITU. Klebsiella también puede dar ITU. Streptococcus pneumoniae, Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii es para pacientes inmunosuprimidos. Siempre que tú veas un paciente que viene con Pneumocystis jirovecii, tienes que hacerle un descarte de VIH. Porque estas enfermedades solamente se dan en pacientes muy inmunosuprimidos. Igual, toxoplasmosis también, sulfadiazina, supirimetamina, que es trimmetoprim. Deficiente contra anaerobios. Entonces, anaerobios no choca. Entonces, no va a tocar quién? A tu microbiota. No toca microbiota. Pseudomonas, o sea, tampoco no entra ni para microbiota ni para pseudomonas. O sea, para infecciones hospitalarias no sirve, a menos que sean Klebsiella, ¿no? Los efectos adversos: rash, urticaria, síndrome de Steve Johnson, y como les he mencionado, ¿dónde? Frecuentes, ¿dónde? En VIH. ¿Por qué? Porque damos este medicamento para Pneumocystis jirovecii o toxoplasmosis. Y hematológico, en anemia hemolítica, si hay deficiencia de glucosa 6-fosfato, de deshidrogenasa, si hay deficiencia de esta enzima, puede generar anemia hemolítica.
pero es reversible al suspender, lo cual es positivo. Sí, chicos. Ya, eso viene a ser, sí, eso viene a ser casi lo último. ¿Todo claro, sí, chicos? ¿O alguna duda? Ya paré con lo último, que es mecanismo de resistencia. Lo voy a tomar como sí, chicos, para avanzar y para terminar. Vamos con el mecanismo de resistencia. Y aquí está, chicos, esto sí es humorístico. Vamos con el primero. Cuando hablemos de inhibición enzimática del fármaco, es cuando la bacteria produce enzimas que modifican mayormente al fármaco. Acá están las beta-lactamasas, las carbapelmenasas. En los aminoglucósidos también tienen las acetilasas. Cuando veas un aminoglucósido, su mecanismo de resistencia son acetilasas, o sea, enzimas. Enzimitas. Y el clorafenicol, acetiltransferasa. Pero aminoglucósidos, beta-lactamasas, aminoglucósidos, acetilasas, beta-lactámicos, beta-lactamasas. Modificación del blanco del antibiótico, o sea que hace que supuestamente donde el antibiótico tiene que ir a esa enzima, a ese sitio, es como que lo modifican para que el antibiótico ya no pueda entrar. Mutación o adquisición de gen. Y acá donde vemos, en los beta-lactámicos, el gen PVP2A en estafilococos aureus MRC. Porque los betalactámicos también actúan sobre el estafilococos aureus, pero cuando tiene esta modificación del gen P2A, se hace MRCA, o sea, se hace resistente. También donde macrólidos, licosamidas, metilación del RN23S, mutación en la girasa, en las quinolonas. O sea, mira, esta modificación de blanco de antibiótico utilizan muchas bacterias, por ejemplo, para hacer resistente ¿a quién? A los betalactámicos, a los macrólidos, a los quinolonas. Voy a borrar eso porque se ve. Miren, chicos, acá tenemos los macrólidos, betalactámicos, quinolonas e incluso la rifampicina, vancomicina, también, chicos, mira, todo esto es la modificación del blanco, o sea que cambia. Es como que esto era antes y ahora lo desfiguraron para que ya no llegue esto. Utilizan muchas bacterias contra muchos fármacos. ¿Eh? La disminución de permeabilidad, cambios en las porinas o paredes de canales de membrana, betalactámicos, carbapenémicos, quinolones, tetraciclinas también, pero más que todo esto. Para macrólidos, tetraciclinas, modificación del blanco antibiótico. Bombas de flujo, que esto también es muy preguntado. ¿Para qué tipo de fármacos? Contra las tetraciclinas, macrólidos, fluoroquinolonas y betalactamidas, algunos. Recuérdense, tetra, macrólidos y fluoroquinolonas, bombas de flujo. Es bastante que viene. Es como que el medicamento entra y esas bombas hacen que salga el medicamento. O sea, no deja que entre, lo bota. Desvío sobre producción de citoidiana, sulfonamidas y timitropina y vancomicina. Formación de biofilm o presencia bacteriana. Biofilm es cuando hay presencia de catéteres o presencia de trombos en nuestra piel. ¿Qué es lo que hacen esos trombos o esos catéteres? Que forman como unas membranas protectoras a la bacteria. Y la bacteria se mete ahí y es como si fuera un protector y no deja que el antibiótico haga efecto. Y afecta casi todos los grupos, dicen. Y resistencia intrínseca, propia de la especie por carece de blanco por enfermedad natural. ¿Dónde vemos esto? En micoplasma. Cuando tiene parecelular, Enterococcus sp y Pseudomonas aeruginosa. Baja permeabilidad de membrana. Así, chicos, todo claro. Ya para terminar. Para ir con las preguntitas. Sí, más o sí. Esta última parte como que me perdí un poco, ¿no? Pero ¿Cuál ay. de todos? Más que nada en el
En la 3 disminución de la permeabilidad o captación, no entiendo a qué te refieres con antibióticos afectados. ¿Te refieres a...? O sea que esas bacterias, a esos antibióticos, por ejemplo, esos antibióticos tienen un mecanismo que atacan la pared o que atacan el ribosoma, por así decirlo. En el caso de la pared tiene receptores, ¿cierto? Un sitio de acción. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la modificación? Que las bacterias modifican su sitio de acción, como que cambian para que cuando llegue el antibiótico ya no lo reconozca y se vaya, por así decirlo. Por eso que tiene mucho, se dan cuenta, casi el que tiene más es este 2, modificación del blanco. Tiene la rifampicina, vancomicina, betalactámicos, quinolonas, macrólides, casi todos esos antibióticos, si la bacteria tiene esa modificación, no le hace efecto. Se vuelve resistente. Ok, ya te entendí. Listo. Gracias. Ya, bueno. Ahora vamos con las preguntas, ya para consolidar todo y para ya terminar. Este tema es bien pesado, chicos. Ya. En una endocarditis por Enterococcus faecalis, la combinación de ampicilina más gentamicina se usa porque ampicilina es betalactámico, chicos, y gentamicina es un... ¿Se recuerdan qué familia pertenece, chicos? ¿Es una aminoglucosa? Exacto. ¿Se recuerdan qué pasaba cuando se juntaba una aminoglucosa más un betalactámico? Había una sinergia de aniquilación. ¿Cómo? Había una sinergia de aniquilación. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí, acá lo dibujar con otro color. Si esta es la bacteria, ¿qué es lo que hace la ampicilina? Va a atacar ¿dónde? La pared. Va a hacerle un hueco. Y al hacerle un hueco, ¿quién va a dejar entrar? Al aminoglucósido. ¿Y esto qué va a hacer? Va a inhibir su ribosoma. Entonces es un sinergismo. O sea, suman los dos. ¿Disminuye la nefrotoxicidad? No. ¿Previene la resistencia? Tampoco. ¿Reduce la dosis de betalactámico o aumenta la entrada, chicos? Yo diría Aumenta la... aumenta la entrada de menos, sí. Exacto. Aumenta la entrada de aminoglucósido por daño a la pared celular. Vamos al siguiente. Un paciente con acné resistente recibe doxiciclina oral. Se le advierte evitar productos lácteos. ¿Por qué, chicos? ¿La sé? Mm, hay una palabra que lo había mencionado, no era quelantes, era quelatos. Es la B, chicos. La B. Pero dijiste que con leches o disminuía No. su Sí, absorción. sí, sí. ¿A qué le pasa aumento? No, es disminuye su absorción, sí, tiene razón. Ya. Esa que decía aumenta. Sí, tiene razón. Es disminuir su absorción por formar complejos no absorbibles, que estos son los quelantes, ¿no? Los quelantes o los quelatos no absorbidos con cantidades equivalentes. ¿Activan el metabolismo hepático de la ciclina? No. Más que todo esto, más que todo por esa característica farmacocinética. Ahora vamos con el siguiente. Una mujer tratada con clindamicina por absceso dental desarrolla diarrea con moco y sangre. Colonoscopia pseudomembranas amarillas. ¿Qué microorganismo está implicado y cuál es el mecanismo de la enfermedad? ¿Cuál creen, chicos? La A, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ha hecho que los fluorides se ha elevado, produciendo la toxina A y B. El Escherichia no, tampoco salmonela, porque no ha ingerido algo contaminado, y Staphylococcus aureus es gran positivo. Esto mayormente está en la piel, así que no entra hasta ahí, normalmente. ¿Se entendió eso también, Celeste? Sí, sí. Sí, Vamos con la última, chicos. ¿Por qué la combinación trimetoprim y sulfametazol, o sea, una sulfonamida, es bactericida y no solamente bacteriostática?
Sería la, bueno, no sé si estoy entre la B y la D, pero no sabría, o la verdad es que estoy un poquito confundido acerca de eso. No, está bien, no hay problema. En sí, cuando hablamos de trimetropina, sulfonamidas, vamos a recuerden bastante chicos que hablamos de ácido fólico. Cuando hablamos de ADN, es más fluoroquinolonas. Cuando hablamos más de ADN, netamente fluoroquinolonas. Cuando hablemos de trimetropina, sulfonametaxo, algo que tenga sulfa y trimetroprima, algo así raro, combinación, ataca el ácido fólico. ¿Y por qué es, por así decirlo, ácido fólico? Tiene tres fases, por así decirlo. Uno prosigue el otro. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El sulfametazol actúa acá y la trimetropina actúa acá. Si tú le das, por así decirlo, al paciente solito, le das uno solo, va a generar un efecto bacteriostático. Pero si tú le das ambos, o sea, hace efecto los dos, estás matando la acción de todo, o sea, estás cortando todo, no dejas que uno produzca el otro, o sea, no dejas que se forme nada, por así decirlo. Pero en cambio, si tú solamente le das uno, estás cortando esto nomás, pero esto se sigue produciendo. Entonces, como que generas un efecto bacteriostático. Pero si tú le das los dos, que es la combinación más eficaz, es lo que va a evitar la formación de ácido fólico. Por eso que sería aquí, actúan en pasos consecutivos de la síntesis de folatos o también ácido fólico. ¿Se entendió, chicos? Sí, por mi parte sí. Ya, chicos. Sí, ¿Se entendió, CLC? sí, sí, sí. Ya, perfecto. Eso sería todo, chicos. Voy a cortar primero la llamada y voy a mandarles ahorita el